respirar, del tener vida, ya es una bendición muy grande. Amén. Gracias a Dios por todos los que están aquí, por los hermanos que nos están escuchando en las redes, que Dios les bendiga. Y antes de empezar, quiero orar, hermanos. Vamos a orar para poner este servicio en las manos del Señor. Que Él sea el que nos hable, que no sea palabra de hombre, ¿no? Sino que sea Él hablándonos. Bendito Padre y soberano Dios, Dios de la gloria, aquí estamos, Señor, con un corazón, Padre, agradecido y necesitado de ti, Padre. Dice tu palabra, Dios, que vengan a ti todos los que estáis cargados y trabajados, que tú los harás descansar, Señor. Padre, sabemos que tenemos mucha necesidad de ti, Padre. Por eso venimos, Señor, ante tu presencia, Padre, a poner todas nuestras necesidades, nuestras cargas, Señor, porque sabemos, Padre, que usted es el único que nos puede ensanchar, Señor, nuestra espalda para soportar, Señor, todo lo que venga a nuestra vida. Dice que debemos dar gracias en todo, Señor, porque todo nos ayuda para bien, Padre. Yo te doy gracias, Señor, por esta tarde, y te pido, Señor, que sea usted el maestro hoy en esta tarde, que nos enseñe a través de su palabra, Señor, qué es lo que usted quiere que nosotros aprendamos, Padre amado. Gracias, amado Dios, por este momento, y le pido que sea usted el maestro, Señor, y que nos dé palabra de vida, Señor, de vida eterna. Señor, permita que su palabra traiga un cambio, Señor, a nuestras vidas, y que podamos aprender. Ábrenos el entendimiento, Señor. Ábrenos nuestro espíritu, Señor, nuestra mente y nuestro corazón, para que ahí quede su palabra, Señor, para que podamos llevar el fruto que usted quiere, Padre. Gracias, amado Dios, por esta oportunidad que nos das. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Bueno, hermanos, estamos viendo el mensaje a las iglesias, ¿sí? Ya vamos ahorita a la iglesia número 6. Y esta iglesia es la iglesia que está en Filadelfia, ¿sí? No es la iglesia de Filadelfia, no. Es la iglesia que está en la ciudad de Filadelfia. Amén, hermano. Porque luego a veces uno mismo se equivoca cuando dice la iglesia de Filadelfia. No. Es la iglesia de Cristo, ¿sí? Pero que está en la ciudad de Filadelfia, ¿sí? Y cada una de las iglesias que hemos visto han tenido ciertas características, ¿sí?, que el Señor ve, pero también dice que Él conoce todas las obras de todas las iglesias, ¿sí? Y dice que Él las ve y ve cosas buenas, como también ve cosas malas, ¿sí? Cosas que a Él no le agradan, ¿sí? Y ve también Él que da una oportunidad de arrepentimiento. A todos les dice, y el que se arrepienta, ¿sí?, yo le voy a dar, y le da una promesa, ¿sí? Dice, y a los que vencieren también les da una bendición, ¿sí? A todas las iglesias, las 7 iglesias que están en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, tienen bendición, ¿sí? Pero ¿para quiénes? Para los vencedores, ¿sí? Entonces Dios quiere que seamos vencedores, ¿verdad? ¿Sí? Entonces vemos que también dentro de estas iglesias, ¿sí?, vimos, hermanos, que hay cosas en las cuales el Señor vio, ¿sí? Dice que en 4 de ellas, ¿se acuerdan que les comentamos? En 4 de ellas está dentro el enemigo, está dentro Satanás, porque dice que en unas lo va a tribular por 10 días, ¿verdad? Dice. En otras que tiene el trono de Satanás, que en otro dice que tiene las profundidades de Satanás, y en esta que vamos a ver dice que tiene la sinagoga de Satanás. Entonces veamos, hermanos, cómo el enemigo está dentro de la iglesia, ¿sí? Entonces no se vaya usted a espantar, ¿verdad? Que diga, ¿cómo el diablo dentro de la iglesia? Pues sí, ¿sí? Porque ahí es su trabajo. Lo que él quiere es mover a la iglesia, ¿sí? Que no pongamos la atención en Dios. Entonces él tiene que hacer su trabajo, hermano, ¿sí? A la primera iglesia, que era de Éfeso, ¿qué pasó ahí? Dice que esta iglesia era una iglesia
muy trabajadora, tenía obras, tenía fe, tenía amor, tenía doctrina, porque dice que ellos probaban a los que se decían ser apóstoles. Y era una iglesia, hermano, que el Señor le agradó tanto, porque la palabra Éfeso significa deseado. Entonces Dios deseaba a esa iglesia, ¿sí? Porque llegó el Espíritu Santo y empezó a hacer una grande obra en ella. Pero ellos, hermano, hacían todo, pero resulta que el Señor le ve un defecto que empezó y siguió para las otras iglesias. ¿Cuál fue el primer defecto que vio el Señor en esa iglesia? Dice, has dejado tu primer amor, ¿se acuerdan? Fue la primera iglesia, le dijo, has dejado. Todo lo que tú haces está bien, me gusta, dice el Señor. Y me agrada la forma de vida de esta iglesia. Pero todo el servicio que hace, lo hace solamente por compromiso, porque no me ama. Dice, has dejado el amor. O sea, todo lo que tú haces para mí, ya no lo haces por amor, ¿sí? Entonces el Señor ve y le dice, ¿verdad? Pues que se vuelva a su primer amor, ¿sí? Y de ahí empezó, hermano, dejaron el primer amor, ¿verdad? Y empezó la degradación, ¿sí? Porque vemos que también a la iglesia que sigue era la iglesia que estaba en Esmirna. Esta iglesia era una iglesia perseguida. Entonces, como el diablo vio que la primera iglesia le agradaba a Dios, iba creciendo, dice el diablo, no me conviene, ahora la voy a perseguir, ¿sí? Y la metió a tribulaciones, hermano, y le empezó a perseguir, ¿verdad? A diezmar, ¿sí? Fuertemente por los mismos judíos, y tuvo que utilizar también al gobierno romano, ¿verdad? Así como los judíos utilizaron la autoridad romana para crucificar a Jesús, pues así también, hermano, utilizaron a las autoridades romanas para que persiguieran a la iglesia. Y entonces el Señor les dice, mira, yo también conozco que tú has hecho muchas cosas, ¿sí? Y me agradas, pero yo te digo una cosa, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Mira, hermano, esta iglesia tenía temor, porque era perseguida, pero el Señor se presenta y le dice, yo soy el primero y el último, y tengo las llaves de la muerte. Entonces dice, nadie te puede espantar, porque yo soy la resurrección y la vida, ¿verdad? Entonces le da una promesa a esta iglesia, de donde él le dice que iba a estar con ella si venciera. Pero mira, hermano, viene la otra iglesia, ¿sí? La iglesia que estaba en Tiatira, me parece, no, la iglesia en Pérgamo, ¿sí? Esa iglesia que estaba en Pérgamo, ¿sí? Como vio el diablo que era perseguida, ¿y qué cree que hacía la iglesia, hermano? Iba creciendo. Y dice el diablo, ¿y ahora cómo le hago para pararla? Dice, no, ¿sabe qué hizo? Entonces, a esa iglesia la abrazó el Estado, el gobierno romano, y la hizo mundana. O sea, dijo, no, a esto ahora la voy a tomar como iglesia oficial del Estado y ya no la vamos a perseguir. Ahora le vamos a dar lo que necesitan. Miren, estuvieron hasta manteniendo, ¿no? a los líderes de esa iglesia. Les dieron templos de paganos para que hicieran ahí sus cultos, hermano. Ya no se tenían que esconder en la iglesia, ya no, ahora tenía que tomarla como la iglesia del Estado. ¿Y sabe una cosa que pasó ahí? Que se hizo tan mundana porque gente que era inconversa, gentil, empezó a meterse dentro de la iglesia para tomar un cargo político dentro de ella. Entonces la iglesia se empezó a degradar. Entonces ahí se hizo mundana. Pero ¿qué pasa? Dice el diablo, no, yo la voy a destruir. Y viene la otra iglesia, hermano, la iglesia de Tiatira, que está en Tiatira. ¿Y esta iglesia qué hizo? Pues Dios le vio cosas más malas, ¿sí? Ellos tenían doctrinas, tenían la doctrina de Jezabel, ¿verdad? Que enseñaba al pueblo ¿a qué? A adorar a otros dioses, ¿verdad? A fornicar, a hacer cosas tremendas, ¿sí? Y dice que en esa iglesia tenían las profundidades de Satanás. Entonces veamos cómo el diablo ha tratado, ¿sí? De destruir a la iglesia,
Pero Jesús ya le ha hecho una promesa, dice, las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. ¿Sí? ¿Por qué la iba a cuidar, hermano? Sí, amén. ¿Sí? Él iba a estar cuidando su iglesia, porque Él pagó por ella. Sí, amén. Entonces resulta, ¿verdad?, que el Señor Jesús, como la está cuidando, ¿sí?, y esta iglesia, ¿verdad?, se empezó a contaminar más, ¿sí?, dice el Señor, no, pues ahora ¿qué vamos a hacer? Y entonces Dios tenía un remanente pequeño en la iglesia de Sardis, ¿sí? Y esa iglesia se le llama la iglesia de la Reforma, ¿sí? ¿Qué pasó ahí? Como Dios vio a esta iglesia, la iglesia de Tiatira, en una apostasía, miren, hermano, la palabra apostasía significa que dejó sus ideales para seguir otros. Entonces dejó a Cristo para seguir otras cosas. ¿Qué siguió esta iglesia? Las tradiciones, las herejías, los mandamientos de hombres, ¿sí?, las profundidades del enemigo. Mire, hizo una revoltura muy grande, ¿sí? ¿Se acuerda que esta iglesia tiene una característica acerca del catolicismo romano? ¿Sí? ¿Se acuerda que lo hablamos? Entonces todo eso se contaminó. Entonces Dios dice, ¿saben qué? Ahora voy a recobrar esa iglesia. Y entonces en la Reforma, ¿sí?, Dios utiliza para que la iglesia se vuelva otra vez. Y ahí esta iglesia abrazó la palabra de Dios, ¿sí? La abrazó, y entonces la iglesia empezó a caminar otra vez con las verdades reveladas, donde decía que ahora el justo por la fe vivirá. ¿Se acuerdan que fue Martín Lutero el que hizo esto? Bueno, pero el Señor se da cuenta de todo lo que está ahí fallando, y ¿sabe qué es lo que le faltaba a esta iglesia? Porque decía, tú dices que vives, pero estás muerto. Tú dices que tienes vida, pero estás muerto. ¿Sabe por qué? Porque él tenía la palabra, y esa iglesia ya tenía la palabra, ya se había vuelto a la palabra de Dios, pero le faltaba el poder del Espíritu Santo. Por eso el Señor se manifestaba como el que tenía los 7 espíritus de Dios, o sea, el Espíritu de Dios intensificado. Y eso era lo que necesitaba la iglesia, y lo que necesita hoy, hermano. La iglesia necesita el poder del Espíritu Santo para hacer la obra, predicar y ir, hermano. ¿Sí? Entonces, esta iglesia en Sardis, ¿verdad?, le faltaba eso, el poder del Espíritu. Pero ahora, hermano, el Señor, al ver esto, ¿verdad?, tenía un remanente fiel, que era la iglesia en Filadelfia. ¿Sí? Y vemos que esta iglesia en Filadelfia tiene ciertas características que vamos a ver. ¿Sí? Entonces, fue una pequeña introducción para que volver a recordar de cada una de las iglesias. Filadelfia, vamos a leerlo en Apocalipsis 3, del 7 al 13, por favor. ¿Lo tenemos? Sí. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. ¿Quién está hablando? Cristo, porque Cristo le está revelando a Juan, el apóstol. Dice, esto dice el santo y verdadero. Fíjense cómo se presenta a Cristo, como él, santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo, dice el Señor, conozco tus obras. Nuevamente, ¿verdad, Señor? En todo le dice esto: yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego, fíjense, de la sinagoga de Satanás, está dentro de la sinagoga, ¿sí?, a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te amo. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, la promesa, mire, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Dice, he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno le tome tu corona. Y luego dice, al que venciere, otra promesa, ¿verdad?, yo lo haré columna en el templo de mi Dios,
y nunca más saldrá de ahí. Y otra promesa, y escribiré sobre él, o sea, ya son personales esas promesas, el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Entonces, esta iglesia tiene una cierta característica. Son personas que aman al Señor y se aman entre sí. En esa iglesia había esto. Mire, eran pocos, me imagino que eran pocos, y tenían poco poder, quiere decir que no eran muy ricas, hermano. Y esta iglesia representa a la iglesia misionera. La iglesia que va por todos, que salen de sus países, de sus comunidades, y van a predicar, hermano, a los lugares más lejanos. Esta es la iglesia misionera, y el Señor no le encuentra, hermano, no le encuentra defectos a esta iglesia que se esfuerza por ir a predicar el Evangelio. Recuerda que vimos que en la Edad Media, sí, cuando estaba el catolicismo y había muchas otras cosas, ¿sí?, hicieron muy poco, hermano. Hicieron muy poco para esparcir el Evangelio a otras regiones. No se esforzaron. O sea que todo se paró, ¿sí? Pero ahora en esta iglesia, como que el Señor retoma nuevamente, para que esta iglesia vaya y predique. Vemos que las iglesias anteriores, antes de esto, mire, se pasó mucho tiempo, ¿sabe qué hacían? Sí, ustedes lo conocen la historia. Andaban en guerras, hermano. Recuerdan que había la guerra de las cruzadas, ¿sí?, que iban a pelear en el nombre de Jesús, y había entre naciones, entre Inglaterra y Francia y no sé qué tantos países, ¿sí?, peleando. Entonces vemos que eran guerras religiosas, y todo ¿por qué? Porque esa iglesia se metió a la política, ¿sí? Se unió con los gobernantes civiles de aquellos entonces. Entonces por eso eran guerras religiosas, y perdieron mucho tiempo ahí, hermano, y se olvidaron de la predicación del Evangelio, ¿sí? Entonces, mire, esta iglesia, hay iglesias que pueden no ser grandes ni fuertes. A lo mejor hay iglesias como aquí, no somos muchos, somos pocos, ¿sí?, ni tampoco somos muy conocedores, ¿sí?, pero sabemos que esta iglesia, mire, puede tener fe como esta, ¿sí?, porque le dice el Señor Jesús a ella, ¿no?, ¿sí?, yo conozco tus obras delante de ti. Y esta iglesia tenía dos características, ¿sí? Había guardado la palabra de Dios con paciencia y no había negado el nombre de Jesús. Entonces vemos que puede haber una iglesia así, chica, pero que tenga fe y amor para atravesar las puertas de la evangelización, porque dice el Señor, yo te voy a dejar una puerta abierta. Y esa puerta abierta, hermanos, para que la iglesia vaya y evangelice. Ahorita vamos a ver textos, ¿sí?, de qué significa que esa puerta abierta, ¿sí? Y luego dice, te voy a dar la llave de David, ¿sí? Y va a decir, bueno, ¿y dónde está esa llave de David? Ahorita también la vamos a ver, que esa llave de David significa, es un símbolo de autoridad, ¿sí? Vamos a ver qué hizo David para que le dieran esa llave, ¿verdad? ¿Sí? Porque todo, mire, la Biblia se tiene que contestar sola. La Biblia se contesta sola, ¿sí? Entonces todo lo que el Señor está hablando es porque está aquí. Entonces vemos que le dice, ¿sabes qué? Yo te voy a dar la llave de David, ¿sí? Y la llave es un símbolo de autoridad. O sea, ustedes han visto cuando llega un hombre extranjero aquí a residente o una persona importante que llega a un país, ¿qué es lo que hacen? De la ciudad, como diciendo que tiene la autoridad, ¿no? Pues así parecido más o menos, es un ejemplo burdo por ahí, ¿sí? Entonces vemos, hermano, que esta iglesia, ¿sí?, vemos que esta iglesia dice que cuando dice el Señor que Él tiene una puerta abierta, entonces esta iglesia debe de estar alerta y lista para aprovechar la oportunidad que el Señor nos da, ¿sí? ¿Cuál? De ir a evangelizar. Por eso lo que hicimos es que el Señor nos abre una puerta. Lo que hicimos ese sábado que fuimos a predicar y a dejar propaganda, eso es lo que a Él le agrada. Somos pocos,
Pero el Señor quiere que esos pocos vayan y prediquen la palabra, ¿no? ¿Sí? Él está con nosotros, hermano. Él nos abre puertas y sabe que no tenemos mucho poder como esta iglesia. Dice, yo sé que no tienen mucho poder, pero saben una cosa, dice que ustedes son fieles a Él. Eso es lo que esta iglesia debe de tener, ¿verdad? Y dice que cuando Cristo abre, dice, nadie cierra. Y cuando Él cierra, nadie abre, ¿sí? Entonces podemos entender que nadie puede interferir cuando Él abre o cierra las puertas, ¿sí? No hay nadie, ¿sí? Y entonces vemos que esta iglesia nada más tenía una oposición. ¿Cuál era? Los de la sinagoga de Satanás. Pero ¿quiénes eran estas sinagogas, hermano? ¿Sí? Porque dice, pues, sinagoga de Satanás. Miren, hermano, si lo vemos a la luz de la palabra, ¿sí? Era gente que también había creído en Cristo, ¿sí? Pero se estaban oponiendo a esta iglesia de ir a evangelizar. Mira, hermano, si usted quiere ir a evangelizar, hágalo, hermano. No tiene que pedirle permiso a nadie, ni al pastor, ni a nadie, hermano. ¿Sí? Usted tiene que hacerlo, porque el Señor nos lo pide a todos, hermano. ¿Sí? No diga, ay, pastor, puedo ir a predicar. Usted tiene toda la libertad de hacerlo, hermano. ¿Sí? Usted tiene que hacerlo, porque es algo que el Señor le pide a toda la iglesia, que vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, hermano. Porque hay lugares donde primero tiene que pedirle permiso, no sé quién, hermano, para hacer esto. No, usted solamente pídale permiso al Señor. Señor, yo voy en tu poder y en tu gracia y voy a ir a predicar la palabra del Señor. Amén, hermano. Entonces vemos que a estos falsos hermanos, ¿verdad? ¿Sí? Que se ponen al pueblo de Dios, a la iglesia, dice que Cristo promete ponerlos de rodillas delante de esta iglesia. Dice, yo los pondré de rodillas delante de ti, para que reconozcan que yo te amo, dice, para que reconozcan que tú eres especial para mí, ¿sí? Entonces vemos que la sinagoga de Satanás tiene influencias, ¿sí? Tiene dinero, ¿sí? Pero un día ellos se van a postrar delante de usted, de aquellos que tienen fe para el Señor, ¿sí? Y entonces hace Cristo una declaración en el verso 10, usted lo vio. Dice que la iglesia no atravesará, ¿qué? La gran tribulación. Fíjese, qué bonito, ¿no? Dice en el verso 10, dice así: yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. O sea que Dios te va a librar de eso. O sea, tiene que venir antes el Señor y te va a arrebatar, hermano. Amén. Es un pequeño resumen de lo que esta iglesia se ve aquí, pero ahora vamos a entrar a la palabra texto por texto, por favor. ¿Sí? Dice así en el verso 7 de Apocalipsis 3: escribe al ángel de la iglesia, al que estaba ahí, representante, ¿verdad?, de la iglesia, en Filadelfia, esto dice el santo y verdadero. ¿Por qué dice él que es santo y verdadero? Santo y verdadero quiere decir el que es genuino, ¿sí?, y verídico, el que tiene la verdad. ¿Por qué? Porque los de la sinagoga de Satanás eran mentirosos. Dice, son unos mentirosos. Por eso el Señor se presenta: yo soy el santo y verdadero. No hay otro, hermano. Por eso se presenta de esta manera. ¿Sí? Encontrarse con los mentirosos, ¿verdad?, de la sinagoga de Satanás. Y dice, el que tiene la llave de David. ¿Sí? Y la llave significa que él tiene dominio de Dios, ¿sí?, sobre todo. ¿Sí? Es símbolo de toda autoridad. Entonces, Cristo, que dice que tiene la llave, Él tiene toda la autoridad sobre todo el universo, y especialmente sobre todo género humano. Y sí tiene la autoridad, hermano. Ahora vamos, por favor, a Isaías para ver cuál es la llave de David, por favor. En Isaías 22.
No sé si me estoy dando a entender. ¿Sí? Y vamos que esta iglesia, sí, debemos encontrar cosas que el Señor nos enseña que puede haber en cualquier congregación del mundo. ¿Quién era David? Miren lo que dice aquí. ¿Sí? ¿22 qué? 22. Dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá, y nadie cerrará, y cerrará, y nadie abrirá. Pero quiero darle el verso 20, ¿verdad? Para entenderlo. Dice, en aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcías. ¿Sabe qué significa Eliaquim? Dios establece o Dios levanta. O sea que Dios va a levantar a alguien, ¿verdad? De la casa de este hombre. Y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá, y nadie cerrará, y cerrará, y nadie abrirá. ¿Sí? Entonces veamos aquí algo. ¿Quién era David? ¿Quién era David? Era un rey, ¿verdad? Era rey de Israel. Este David, ¿qué obra hizo, hermano? Ustedes díganme algo que conocen de David. Algo que hizo David que resaltó, díganme, ¿qué hizo? No voy a decir como ahorita, remolineaba. Porque sí lo hizo, ¿no? ¿Sí lo hizo o no lo hizo? Sí. Dice que cuando traía el arca del pacto que representaba la presencia de Dios, ¿qué hizo? Dice que venía tan contento, ¿verdad? Que venía remolineando. Dice que hasta su esposa se molestó, ¿verdad? Porque se le veía la ropa interior a David. ¿Sí? Y le dijo, ¿cómo es posible que tú, siendo el rey, te rebajes tanto? Dice, no me importa, dice, ¿sí? Por causa de él, yo me voy a hacer más bien. ¿Sí? Y entonces vemos que el rey David hizo grandes cosas. ¿Qué fue lo que hizo? Peleó por el establecimiento del reino de Israel. ¿Se acuerdan que fueron a él? Y él fue el que peleó, hermano, y reconquistó el reino, ¿verdad? Dejó un reino bien establecido. ¿Sí? ¿Y qué más hizo, hermano? ¿Qué otra característica saben de él? Díganme. Sí, trajo el arca. Sí, porque él quería preparar un lugar donde estuviera esa arca del pacto. ¿Eh? Sí. Pero otra cosa que también hizo, que una vez que estando el arca en el lugar que él había preparado, dijo, ¿saben que tengo ese deseo de construirle casa a mi Dios? ¿Se acuerdan? Que dijo así, dice, yo quiero construir una casa de Dios. Y empezó a hacer los preparativos, hermano. Y empezó a traer materiales, y empezó a traer dinero, ¿verdad? Monedas, oro, y tenía todo para hacer el templo. Pero ¿qué le dijo Dios? Tú no lo vas a hacer, tú no lo vas a construir, ¿sí? Porque tus manos están manchadas de sangre. Eso lo va a hacer tu hijo Salomón, ¿verdad? Entonces Salomón lo construyó, ¿sí? Entonces David, ¿verdad? Nada más trajo, hizo los preparativos para la edificación del templo. ¿Están de acuerdo? Bueno, entonces David es una representación de Dios, ¿sí? Es un tipo, vamos pues, un modelo, vamos, ¿sí? En cuanto al establecimiento del reino de Dios en la tierra, ¿sí? ¿Por qué? Miren, David era solamente el tipo, no la realidad. Porque el verdadero David, ¿quién era? Cristo. Ese es el verdadero David. ¿Por qué? Porque de sus lomos, ¿verdad? De su descendencia venía David, y venía Cristo. ¿Sí, hermano? Entonces David tenía la llave, ¿sí? Y esa llave se le fue dada a Cristo, ¿sí? Porque ahora Cristo, ¿sí? Construyó el templo. ¿Sí? Va a decir, ¿cómo construyó el templo? No digo el Señor, le dijo a sus apóstoles, tienen ese templo y en cuántos días lo restauran. En 3 días, ¿sí?
David hizo todo lo posible, hizo los preparativos para que se construyera el templo material, el templo físico. Pero Cristo construyó el templo espiritual, que es la iglesia. Amén. Él se esforzó, hermano, ¿sí? Por eso tenía la llave, ¿sí? Y entonces, dentro de ese templo que es la iglesia, estableció el reino de Dios. ¿En dónde? En los corazones de Dios. Entonces, David, ¿verdad?, luchó por establecer el reino y también hizo los preparativos para construir el templo. Y Cristo Jesús construyó el templo espiritual y el reino de Dios lo estableció ¿dónde? En el corazón. ¿Sí? Amén, hermano. Sí. Por eso, Cristo representa a Dios y tiene la llave para abrir todo lo que hay en el dominio de Dios, hermano. O sea, Cristo tiene todo el dominio. Por eso dice, te daré la llave de David. Por eso Cristo se presenta aquí en Apocalipsis, dice, el que tiene la llave de David. ¿Sí? Por eso tenía toda la autoridad. ¿Sí? Ahora, de manera que la iglesia, la casa y el reino de Dios, que es usted, hermano. ¿Sí? Aquí está. ¿Sí? Es la expresión y la representación de Dios, hermano. ¿Sí? Usted es la expresión y representa aquí a Dios, porque aquí está establecido su reino. Y esta es la morada de Dios. ¿Sí? Voces, hermano, porque es algo bien interesante, hermano. ¿Sí? Y dice que Él es el que abre y cierra. Cristo dijo, yo soy el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre, hermano. O sea que Él tiene toda la autoridad. ¿Sí? Y entonces, debido a que esta llave de todo el universo está en sus manos, Él abre y es el único que cierra, no hay otro. ¿Sí? Porque Él es Dios. ¿Quiere leerlo? Por favor, alguien que lea, por favor, Colosenses 1:15 al 19, por favor. Alguien que me ayude. No se me olvida tomar mi té. ¿Colosenses qué pasó? 1:15, 19. Colosenses 1:15, 19. Sí. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. Él, primogénito de toda creación. Cristo es este. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra. En el universo y en la tierra. Visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Así es. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Aleluya. Y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primicia, porque agradó al Padre que en Él habitara toda plenitud de Dios. Miren, hermano, qué tremendo. En Cristo se hizo todo. El plan se hizo en Cristo, por Cristo y para Cristo. Amén, hermano. Y Él tiene el poder de dominios, potestades, sean visibles e invisibles. Todo fue creado, hermano, por Él. Entonces, ¿Él tiene toda la autoridad o no la tiene? Sí, hermano. Él tiene toda la autoridad. Por eso ahora ya comprendemos por qué tiene la llave de David. ¿Sí? Porque David luchó por establecer un reino. ¿Sí? Y David hizo los preparativos para la edificación de la casa de Dios, que era el templo. Pero ahora Cristo edifica la casa espiritual, que es la iglesia, y establece el reino en los corazones. Por eso se le dio la llave de David. Amén. Amén. Bueno, vamos a seguir. Apocalipsis, por favor. 3:8, por favor. Dice el Señor: yo conozco tus obras. ¿Sí? ¿Sí dice, ¿verdad? Entonces, el Señor está bien enterado. Déjenme decirlo. El Señor está bien enterado lo que la iglesia hace. ¿No es así? Sí. ¿Sí? ¿Sabrá lo que hicimos hoy? Sí. Sí. ¿Sabrá lo que pensamos hoy? Sí. Si nos enojamos o no nos enojamos. Él sabe lo que hacemos bueno y malo, ¿sí o no?
Dios lo sabe, hermano. ¿Sí? Y también sabe lo que dejamos de hacer para Él, ¿o no es así? Sí, hermano. También él, mire, para Él no hay cosa nada oculta. ¿Sí? A veces uno quisiera hablar otras cosas, ¿verdad? Pero a veces mejor hay que dejarlo ahí. ¿Sí, hermano? ¿Sí? Porque el Señor nos conoce como somos. ¿Sí? Sabe lo que hacemos, hermano. No lo podemos engañar a Él. ¿Sí? Sabe qué tiempo le damos a Él. ¿Sí? Sabe si usted está en su casa enfermito, ¿eh? Y quisiera estar aquí en las cosas de Dios. ¿Sí? Porque dice, no es igual verlo por el celular que estar aquí en vivo, ¿eh? Que Dios nos habla y me gozo con los hermanos, ¿sí? ¿Sí? Pero hay a veces, hermano, que se tiene el tiempo, que se tiene los medios, ¿sí? Y a veces no se quiere, ¿verdad?, esforzar para estar aquí, ¿sí? Y solamente cuando nos pasa algo, ¿verdad?, que queremos estar, ¿sí? Y hermano, hay que aprovechar, como decía, aproveche el tiempo, hermano. Ahorita que está aquí, aprovechelo, porque no sabemos el día de mañana Dios nos va a prestar la vida, ¿sí? Y mejor hay que terminarla con Él, ¿sí? Bueno, entonces él está enterado de todo lo que hace la iglesia, lo bueno y lo malo, ¿sí? Pero ¿qué cree, hermano? Que esta iglesia tiene buenas y excelentes obras. ¿Qué era lo que tenía? ¿Sí? Que había guardado la palabra de Dios. No quiere decir que la traía debajo del brazo, ¿no? No, hermano. Esta iglesia, ¿sí?, vivía conforme a la palabra de Dios. Se había recobrado la palabra. Aquellos la habían olvidado, pero esta iglesia la tomó, ¿verdad?, como su estandarte. Y eso es lo que debemos nosotros tomar. La palabra de Dios como la guía que el Señor nos ha dejado. ¿Sí? ¿Me explicó? Esa es la autoridad del Señor. ¿Sí? Cuando Cristo estaba aquí en la tierra, era la palabra hablada de Dios. Y cuando tenemos la Biblia, cuando se fue Jesús y nos dejó la Biblia, esta es la palabra escrita de Dios. ¿Sí? Entonces aquí lo tenemos todo. Tenemos la palabra más profética y más segura. Entonces esta iglesia en Filadelfia había guardado la palabra, la practicaba, hermano. ¿Sí? Y otra cosa, no ha negado el nombre de Cristo. No lo negaba. Pero hay veces, hermano, que he escuchado a algunos hermanos, y sí, es correcto porque lo dice la palabra, que a veces se niega al Señor, ¿sí?, con nuestros hechos. ¿Usted está de acuerdo? ¿Sí? Que a veces se puede negar al Señor con nuestros hechos, la forma en que nos comportamos. A veces la gente dice, no, para ser cristiano como tú, mejor no. Entonces puede ser que es una forma de negar, ¿verdad? Pero no se trata de eso, ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces vemos que la iglesia de Tiatira, la iglesia anterior a la reforma, ¿verdad?, ¿qué pasó con ella? Se desvió de la palabra. Se desvió, dejó la palabra y se volvió a las tradiciones y a las herejías. Esa es la iglesia apóstata del romanismo. Pero la iglesia de Sardis, que era la iglesia reformada, ¿sí?, ¿qué pasó? Ella sí recobró la palabra, pero no tenía la fortaleza del Espíritu para llevarla a cabo. Entonces por eso se estancó. Y aquí exactamente, en esta iglesia de la Reforma, aquí dio el inicio para negar el nombre del Señor. ¿Sabe cuándo, no? ¿Cuándo cree? Al ponerles otros nombres a la iglesia. Aquí empezaron a negar. Ya no querían llamarse la iglesia de Jesucristo. Ahora empezaron a llamarle la iglesia luterana, la iglesia de John Wesley, la iglesia anglicana, la iglesia presbiteriana, la iglesia bautista, la iglesia metodista, la iglesia... ¿Cuántos nombres? ¿Y la iglesia de Cristo? ¿Sí? Yo le pregunto, si ellos ya sabían la palabra, si ellos la tenían, y lo que dice en 1 Corintios capítulo 3,
del 1 al 4, si ellos ya sabían que había división entre los corintios, porque unos se decían ser de Pablo, otros se decían ser de Apolos, otros se decían ser de Pedro y otros de Cristo. Si ya había ese tipo de cosas, ¿por qué ellos tomaron este tipo de? ¿Sí? Mire, hermano, ¿por qué se pusieron otro nombre? Yo le pregunto, ¿por qué? Si ya sabían la palabra ellos. Si había partidismos, ¿qué no se dieron cuenta? ¿Usted sabe por qué hoy en día, hermano, se han puesto ese tipo de nombres? ¿Sí? Díganme, hermano, ¿por qué será? Miren, voy a decir por qué. Una iglesia, si se pone otro nombre, llámese el que sea, y no es para criticarlo ni mucho menos, sino estoy viendo que es legal el nombre del Señor. ¿Sí? Una iglesia de Jesucristo que se pone otro nombre, ¿para qué se lo pone? Para poder resaltar de las otras iglesias. ¿Sí o no? Para decir que mi ministerio es mejor que el otro. ¿O no es así? ¿Por qué? Le digo, ¿por qué quieren ser todas diferentes? Si lo que estamos viendo ahorita, ¿sí?, que Cristo luchó por establecer la iglesia, el templo de Dios y el reino en esta iglesia, ¿por qué se hacen divisiones? ¿Sí? ¿Por qué no se juntan los bautistas, no se juntan con los pentecostales y así, hermano? ¿Sí? Es lo que yo digo, Señor. ¿Por qué? Si Cristo viniera en este momento, ¿a cuál iglesia llegaría? Esto sería bueno, ¿sí? ¿A cuál iglesia llegaría, hermano? Si el cuerpo de Cristo está dividido, ¿a cuál llegaría? ¿Sí? A los testigos de Jehová, a los mormones, ¿a dónde? ¿Sí me explico? ¿Por qué hay ese tipo de nombres? Miren, y la iglesia de Filadelfia no negaba el nombre, decía, yo soy la iglesia de Jesucristo. ¿Para qué ponerle otro apellido, hermano? A la iglesia. ¿Para qué? Sí. ¿Sería difícil, verdad? Sí. Mira, hermano, dice Pablo, me parece que está en 2 de Corintios, ¿sí? No me acuerdo si es en el capítulo 11. A ver, hermano, ayúdenme. Así. Mire. 2 de Corintios 11, 1 y 2. ¿Sí? Ojalá me toleraréis un poco de locura. Sí, tolérenme, dice Pablo, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentarlos como una virgen pura. ¿A quién? A Cristo. Fíjese, hermano, ¿eh? Dice, tolérenme este poco de locura. Así también yo pido, tolérenme este poco de locura. ¿Sí? Porque aquí lo dice, hermano Pablo, ¿sí? ¿Quién presentó a la iglesia delante de Cristo como su esposa? ¿Sí? ¿Fue Pablo? Sí, dice, mira, la iglesia es la esposa, él está desposada con Cristo Jesús. No es así. Si la iglesia es la esposa de Cristo, ¿sí?, supuestamente debe de llevar el nombre del esposo. No es así. ¿Sí o no? ¿Cómo se vería, ¿sí?, que alguien en un matrimonio está casado, ¿sí?, vive con su esposo y tiene el apellido de su esposo, y que después, ¿sí?, se cambie de apellido? ¿Se vería bien? No. O sea que no, hermano. Pues entonces sí, parecido es. ¿Sí? Si Cristo pagó por la iglesia, si Él es el Señor de la iglesia, hermano, ¿sí?, ¿por qué
cambiar el nombre de quien pagó por ella, hermano. ¿Sí? Porque sabemos que nosotros tenemos un nombre que es sobre todo nombre, hermano. Que en el nombre de Jesús, ¿sí?, es suficiente para nosotros, hermano. No hay otro nombre el cual se le dio a los hombres en el cual hay salvación, solamente en Cristo, hermano. Entonces yo no entiendo por qué se le pone, me van a decir, ay hermano, pues si somos la iglesia de Jesucristo, nada más que, pues quítele ese apellido que tienen, ¿no? Porque si lo tienen es para diferenciar de un ministerio a otro, ¿o no es así? Ahí se diferencia. Pero si usted le dice, no está bien hermano en la iglesia de Cristo, bueno, a ver, quita el apellido que tienes, ministerios fulano de tal, a ver, quítalo. ¿La que no lo van a quitar? No. ¿Por qué? Porque quieren resaltar. Sí. A ver, quítale el apellido que tienen de iglesias, ¿sí? Mejor ni quiero hablar, hermano, porque de veras, hermano, es que ya hay tantas denominaciones y tantos apellidos, ¿sí?, de ministerios y acá, y que soy de Benecer, y que soy de LIN, y que soy no sé de tantos, hermano, ¿sí? Y todo porque no me llevé bien con estos, ya cambié de nombre, y mira, hermano, ¿sí? Y que andan buscando coberturas de hombres, no es así. O cobertura de un hombre también, ¿no? ¿Quién era el que cubría a Israel en el desierto? Cristo. Era Dios, ¿no? Iba en el desierto, ¿y qué pasaba, hermano? La nube los cubría, no sé si. La nube cubre, hermano, y era la presencia de Dios, que en la noche se hacía la columna como fuego y los cubría en la noche, y en el día los cubría del sol, hermano. Era la única cobertura que traían, hermano. ¿Sí? Y nosotros tenemos la única cobertura que es Cristo Jesús. Y su sangre es la que nos cubre a la iglesia, hermano. No hay otra cosa que pueda cubrir a la iglesia. Es así, hermano. Y a veces, mire, es que es algo bien difícil, hermano. ¿Sí? Yo les voy a comentar algo. Dijo, no va a alcanzar el tiempo, lo vamos a ver como a la mitad. Mire, en el tabernáculo de reunión, ustedes lo conocen cómo era, sí, iba en el desierto y estaba ahí, siempre lo llevaban cargando, llegaban, se establecían en algún lugar y ahí lo establecían, ¿sí? Pero ese templo de reunión, ¿sí?, ¿qué creen que pasaba ahí? Las 12 tribus de Israel se establecían alrededor del tabernáculo, ¿o no es así? Todas las 3 de un lado, 3 de otro, 3 acá y 3 enfrente, ¿sí? Estaban así, y el tabernáculo en medio. Y miren, hermano, el tabernáculo era el centro ¿de qué? De reunión del pueblo de Israel, ¿sí o no? Era el centro, hermano. Era el centro de unidad que lo mantenía todo al pueblo unido, ¿no es así? Y el tabernáculo, que es la casa de Dios, ahora que es la iglesia, ¿por qué no se mantiene unida, hermano? ¿Sí? Miren, es algo bien tremendo, ¿eh? Esto es algo bien difícil, ver esto. Y ustedes ven, hermano, que ese tabernáculo que representaba la presencia de Dios, que ahí estaba, así como Dios está aquí en la iglesia, como dice que en Él habita toda la plenitud de Dios en la iglesia, igual allá, hermano. Y eso es lo que debe de mantener unido a todo el pueblo, a todo el cristiano, la iglesia de Jesucristo, hermano. Y no las denominaciones. Y no nada de esa cosa. Y mire, y otra cosa muy bonita en ese tabernáculo. ¿Por qué? Porque todas las tribus que estaban ahí iban a tomar de la misma agua, que era de la peña, que es Cristo Jesús, hermano. Y todas las iglesias se están tomando de la misma agua, que es la palabra de Dios, hermano. Y yo no entiendo por qué hay tanta división, hermano. Tantos ministerios. Pero dígales, quítale el ministerio, quítale el nombre, quítale el apellido. No quieren. Y no es porque yo quiera, ¿no? Sino nada más estoy diciendo lo que Dios me ha concedido ver esto. ¿Sí? ¿Por qué es tan difícil, hermano? A veces. Y esta iglesia
no había negado el nombre del Señor. Se seguía llamando Iglesia de Jesucristo en Filadelfia. Sí. Y así nosotros tenemos que seguir llamando Iglesia de Jesucristo en Chalco. Amén, hermano. Así es, hermano. Gloria al Señor, hermano. Solamente en la iglesia. Amén. Pues por eso Dios le decía, mire, esta iglesia tiene cosas buenas que el Señor le decía. Por eso estaba tan contento con el Señor. A ella no le vio ningún error, hermano. Aquella que todavía permanecía en el nombre del Señor. ¿Ya no? Esas eran las cosas que el Señor vio. Amén. Y luego dice, más adelante dice, yo conozco tus obras, Señor Dios. Y apenas llevo 2 versículos. Dice, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, y has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. Tremendo. El Señor, hermano, tenía preparada para esta iglesia la gran oportunidad de predicar el Evangelio. ¿Sí? Es una oportunidad para que cada iglesia la aproveche, hermano. ¿Sí? Porque, mire, hermano, hay iglesias, déjenme decirlo, ¿sí?, que están pescando dentro de las peceras, hermano. Yo quiero dar a entender con esto que hay hermanos, ¿sí?, que van y les hablan a otros hermanos para que se salgan de sus congregaciones y se vayan a donde ellos están. Eso es pescar, ¿sí?, en peceras, ¿sí?, que no les corresponde. ¿Sí? Es fácil, hermano, así es fácil. ¿Sí? Hermano que se ha convertido, hermano, mira, aquí hacemos esto, ven, hermano, mira, acá bailamos, acá hacemos esto, acá tenemos esto. Acá se pone mejor. ¿Sí? Vente para acá. No se trata de esto. ¿Sí? Se trata de que la iglesia vaya y predique el Evangelio del Señor. Porque ¿qué caso tiene de ir a atrapar a otros que ya recibieron a Cristo, hermano? No, si están ahí en este lugar, adelante, que sigan firmes. ¿Sí? Pero nosotros tenemos que buscar la forma de ir y predicar el Evangelio, hermano. Porque el Señor prepara los oídos para que estén atentos al mensaje, hermano. Es el Espíritu Santo que tiene que preparar. Mire, vamos a ver varios textos ahí. En Hechos 14:27, por favor. Mira. Aleluya. Dice en el verso 26, 27 y 28, dice: de ahí navegamos a Antioquía, y Antioquía era la primera iglesia gentil, ¿se acuerdan ustedes? Desde donde habían salido, encomendándonos a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, les refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. O sea, les platicaron, mira, Dios está haciendo grandes obras con los gentiles, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. ¿Sí? Veamos cómo el Señor, esa es la puerta que el Señor abre, para que vayan y prediquen el Evangelio. ¿Sí? Dios abre puertas para esto, para que vayamos y prediquemos el Evangelio. Capítulo 16, ahí vamos a ver, vamos a estar cerca. 16, 13 y 14 dice, ¿sí? Vamos a leerlo, por favor. Miren, le voy a dar lectura desde el verso 11, porque todo viene ligado. ¿Sí? Zarpando pues de Troas, venimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo, o sea, un sábado, salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y nos sentamos y hablamos a las mujeres que se habían reunido. Y aquí dice en 14, entonces una mujer llamada Lidia,
vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrar en mi casa y posar, y nos obligó a quedarnos. ¿Quién le abrió el corazón? Es que Dios, ¿verdad?, le abrió el corazón a esta mujer para que escuchara el Evangelio, hermano. Eso es lo que Dios hace, hermano. Abre puertas para que la gente escuche el Evangelio. ¿Sí? ¿Usted cree que esta iglesia no tenía temor de ir a evangelizar, no? Sí. Mire, hermano, desde que tenía poca fuerza, porque dice más abajo, dice, porque tienes poca fuerza, mire, no era rica en la economía, ¿no? Sí. Si así cuando salimos, ¿cómo nos trata la gente, hermano? Sí. Nos dice cosas, nos ofende, hermano, pero eso es para que nos dé más ánimo, ¿verdad?, para seguir caminando. Dice, sí, Señor, si a ti te lo hicieron, ¿por qué a mí no me lo van a hacer? Y entonces veamos, hermano, que esta iglesia, ¿verdad?, es la que estaba aventajando a todas las demás iglesias, hermano. A todas las demás que vimos, ella las aventajaba. Y eran muy pobres, hermano. Tenían poca fuerza. A lo mejor no tenían dinero. Mire, la iglesia misionera siempre sufre por la economía, hermano. Por eso hay iglesias que la sostienen, ¿sí? Hay hermanos que dicen, son misioneros, pues hay que abrir nuestra mano para que ese dinero que llega a ellos, hermano, no es para que lo gasten. Ellos saben, hermano, sus necesidades que tienen, ¿sí? A lo mejor a ustedes no les ha tocado ir a evangelizar, hermano, ¿sí? A veces se tiene uno que ir a la sierra. A veces, mira, hermano, a veces lleva uno lo necesario nada más, ¿sí? Y para regresarse, pues con lo que... Bueno, a veces uno pone su vehículo y pues no anda muy bien, pero pues vámonos a ver qué esté, ¿sí? Y allá, pues a ver qué, y ya gracias a Dios, hermano, mire, Dios siempre cuida, hermano. No hace falta nada, mire, y hermanos bien humildes, y nos dan de comer, hermano. De veras que es algo muy bonito. Y aprendemos mucho de ellos, porque creemos que nosotros vamos a ir a enseñarles, y no es cierto, hermano. Nosotros somos enseñados por ellos, hermano. Los que viven así en los montes, en provincia, ellos nos enseñan. No sé si les conté de la hermanita de Zacualtipán, hay un pueblito, monte, hermano, son montes, y una casa por acá y otra cosa como a medio kilómetro, y así, hermano, mire. Y llegamos a las 6 de la tarde porque a las 7 empezaba el servicio, el culto. Ya tenían un lugar donde ponían su micrófono y empezamos a cantar alabanzas. Y que la gente, como se oía el hueco, mire, la gente salía de afuera de su casa y escuchaba, pero a lo lejos, hermano, no crees, a lo lejos se oía, hermano, que luego ellos les decían a los de ahí de la casa, oye, anoche estuvo bien bonitas esas alabanzas que cantaron, porque las escuchaban, también escuchaban las predicaciones, hermano. Dice cómo Dios abría puertas hasta allá, y no había necesidad de ir a buscarlos, oiga, vengan a invitarlos, no, porque ellos mismos llegaba la palabra del Señor. Pero mire, hermano, y hermano Juan lo sabe, porque fue también para allá, y él estuvo trabajando también allá. Y sabe cómo llegaba la hermanita, la tía de Isidro, ¿no? Vivía abajo en un monte, hermano, y llegaba caminando con una vara, como Moisés, la pobre, y mal de su columna, hermano, no podía caminar bien. Y llegaba con su vara y una lámpara, y en la noche en el monte ella sola, hermano, porque ni quería a su esposo acompañar. Y la pobre venía ahí caminando, arrastrando sus pies con la lámpara. Y un día se me ocurrió decirle, oye, hermana, ¿por qué traes esa lámpara? Dice, ay, hermano, dice, es que luego me salen las de cascabel y hay que matarlas. Dice, oye, hermano. Fíjese, hermano, todo lo que tenía que hacer para ir a escuchar la palabra, hermano. Y eso decía, Señor, ¿quiénes somos nosotros? A veces nos podíamos hasta llorar, hermano, de que según íbamos a enseñar cuál, nosotros aprendíamos de ellos, hermano. Qué amor tenían a la palabra, hermano. Como hermanos tenían que caminar 2 horas y lloviendo a veces, porque todo ese lugar a veces llovía bastante. Como era hasta arriba de la sierra, hermano, siempre estaba lloviendo. Y venían los hermanos bien mojados, pero bien contentos para escuchar la palabra.
Había un hermano que no conocía mucho, pero se llamaba Cristóbal, creo que se llamaba, hermano. Y se quedaba, y decía, no, yo me voy a quedar aquí para que mañana en la mañana todavía escuche la palabra. Esa iglesia, ¿no? Es para tenerle amor a las cosas de Dios, ¿no? Solamente aquel que lo ha vivido dice, Señor, de veras que, ¿cómo aprendemos? Juan estaba de testigo, él fue, y él iba también, hermano, hasta allá. ¿Sí? Y no era fácil, ¿no? Llegar y hasta allá, 4 o 5 horas llegar hasta arriba, hermanos, al cerro. Pero veníamos contentos, hermano, cuando ya veníamos de regreso. Veníamos felices porque ya habíamos cumplido el mandato de Dios. Amén, hermano. Pues hasta aquí lo vamos a decir. Sí, hermano, para que el día domingo, hermano, le demos otra la terminación a esta iglesia, ¿no? Es muy bonita, mira, hermano, no le encuentra defectos al Señor a esta iglesia. No. Es la única de las iglesias que no le encuentra defectos. Y es a la que le promete más. Tiene poca fuerza, hermano, pero bien trabajadora. Y evangelizaba, era una iglesia misionera, hermano. Sí. Entonces, ¿cómo quisiéramos, hermano, que, mira, hermano, salgamos, prediquen la palabra, no tengan miedo, ¿sí? No tengan miedo. Yo sé que cada que prediquemos, mire, mi hermano, puede haber problemas, ¿sí? Estamos compartiendo nosotros a un matrimonio, empezó bien y luego, mire, hermano, tremendo, y el diablo los golpeaba y mire, hermano, vivimos algo bien tremendo con un matrimonio. Y el diablo, mire, tocaba a ese hombre, hermano, lo ponía, pero le gustaba levantar el codo, ¿no? ¿Sí? Y le pegaba a la mujer y ya después ya no le pegaba, pero sí le seguía tomando y le hacía ver su vida. Y mire, yo creo que el Señor dejó que tocara fondo, porque ya cuando vio que la mujer ya dijo, ya está aquí, entonces ya cambió, dice, no, ahora sí ya. Y están escuchando la palabra y esperemos que muy pronto, ¿sí? Por eso necesitamos de sus oraciones por ese matrimonio, ¿no? Esperemos que pronto nos visiten a este lugar, ¿sí? Pero no hay que dejar de predicar la palabra, ¿no? Nunca hay que dejarla, siempre hay que tener el deseo y la oportunidad para predicar. ¿Sí, hermano? Pues que seamos una iglesia como en Filadelfia, ¿sí? Que sea una iglesia poquitos, pero que tengamos el deseo y la fuerza para ir y salir y predicar. Prediquemos, hermano, prediquemos. Mire, decía un hermano, ¿dónde se terminó? Un hermano de la iglesia, dice, miren, hermanos, hice una encuesta a la iglesia, y era una iglesia grande, ¿no? Que dice, sí, hermanos, ¿y qué dices ahí? Dice, pues mira, hermano, a esta iglesia, dice, le tomé pues sí, dice, como un estudio, dice, ¿y qué cree, hermano? Que la iglesia, ¿sí? El 40%, dice, sí, le gusta, ¿sí?, llegar y alabar el nombre del Señor temprano, ¿eh? A la otra, dice llegar tarde, ¿sí? Dice, mira, hermano, el 50% también le gusta ofrendar, le gusta dar su diezmo. Y así empezó a decir, ¿no? Sí. Y dice, pero, ¿y cree, hermano, que el 30% no le gusta consagrarse? Así estaba diciendo el hermano. Y luego dice también el hermano, pero el 10%, hermano, no le gusta evangelizar. No le gusta salir a evangelizar. ¿Sí? Dice, y el 5% de toda la iglesia no ha ganado ni un alma para Cristo. Así dice. Dice, ¿y pero qué creen? Que el 100% de la iglesia quiere irse al cielo. ¿Y es verdad, hermano? ¿O no es así? Todos quieren irse al cielo. Pero qué bonito que usted llegue con su, mira, Señor, esto te entrego, me diste 2 talentos, te entrego 4. Trabajemos para el Señor, porque dice que el trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Podemos dar gracias a Dios, Señor.
Padre Dios, en el nombre